Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Queremos ir a meditar en tu palabra y hoy te honramos a ti por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Tu gracia nos ha sido maravillosa y oramos, Señor, para que nos bendigas con una hermosa palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ahora muy quieto. Vamos a leer entonces la palabra, Mateo capítulo 4, desde el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Diga conmigo: predicando el evangelio del reino. ¿Cuál es ese evangelio del reino? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea. Amén y amén. Quiero seguir con la temática de esta iglesia, lo que Dios puso en nuestro corazón. Y una de las cosas que Dios puso en nuestro corazón es que no perdiéramos de esencia lo que es la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, enseñé yo que la iglesia debe levantarse sobre el fundamento que es Cristo. Y lo que mueve a la iglesia es Cristo y su fundamento. Si Él murió en la cruz, fue enterrado y resucitado el tercer día, y luego está a la diestra del Padre, garantizó la victoria. Por lo tanto, eso es lo que debe afianzar el espíritu correcto de una iglesia. Y por esa razón venimos aquí, somos parte de una congregación. Como congregación tenemos que desarrollar el espíritu de la iglesia. Y por eso en una congregación como esta tenemos grupos de vida, tenemos ministerios que trabajan dentro y hacia afuera, ministerios de misericordia. Esperamos en los tiempos más cercanos ya tener toda la información y esperar comprar un nuevo terreno para instalar nuestro centro de rehabilitación o lugar de transformación. Y necesitamos conseguir una casa para ayudar a los adultos mayores que están abandonados. Y necesitamos construir el segundo piso para seguir con la enseñanza media de este colegio. Porque eso es, Dios nos llamó para afectar y necesitamos equipos para eso. Por eso lo que Dios quiere es que cuando Él comienza su ministerio, establece justamente la iglesia. ¿A través de qué? De llamar a hombres y mujeres a que sean parte de su equipo. Y para ser parte de su equipo tenemos que entender el espíritu que carga la iglesia, que es la extensión del reino, es predicar a Cristo. Por eso, cuando tú llegas aquí y Dios transforma tu vida y te conviertes como varios que han probado en un emprendimiento económico, no puedes cambiar la visión de Dios sobre ti. Sigues siendo iglesia y cargas sobre ti el llamado
y el espíritu de la iglesia, y es ir y predicar el evangelio del reino. Se cree entonces que cualquiera que hace un emprendimiento económico se levanta para apoyar económicamente la extensión del reino. Por esa razón yo llamo a aquellos que creen que son ese tipo de personas, no dejen de diezmar, de orar, de ofrendar, de trabajar, sin perder la visión de iglesia. En tu profesión te vas a convertir en un profesional exitoso. Puedes ser la persona más exitosa, pero debes poner a disposición tus dones, habilidades, tus capacidades para la extensión del reino. No puedes dar todo solo en tu trabajo, porque Dios te dio todas las herramientas para que tú triunfes, pero en el reino. Nada es fuera. Por eso les enseñaba que la iglesia, al ser columna y baluarte de la verdad, le mostramos a todos que donde yo me muevo, se mueve conmigo la iglesia y el reino de Dios. Por eso somos gente de influencia. Por eso un profesional cuando entra a una empresa debe ser de influencia en Dios para con toda la gente. Primero siendo muy leal, muy trabajador, excelente, dando más de lo que la gente les pide, porque eso es lo que hace la gente del reino. Da todo porque sabe que todo lo que hace en su vida lo hace para el Señor. Si algo van a hacer, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo para la gloria del Señor. Tu mejor trabajo en tu empresa, tu mejor trabajo en tu profesión, en tu oficio, tu mejor trabajo en tu negocio, tu mejor trabajo en la casa debe ser para la gloria del Señor. Amén. ¿Por qué razón? Porque Dios llamó a estos hombres para que sean parte del equipo más extraordinario y hermoso que continuara la obra de Cristo. Y por eso les leí este pasaje. Dios ve en cada persona un liderazgo. ¿Y sabe por qué Dios ve un líder? Porque Dios te dotó con un potencial extraordinario que debes descubrir en tu vida, querida hermana. Ninguno de ustedes debería de venir a esta iglesia sin ser parte de un equipo ministerial, desde la enseñanza hasta la educación de los niños, hasta servir en la calle, predicar, levantar grupos de vida o participar en cuantos otros más servicios o ministerios que vamos a levantar en esta iglesia. Amén. De lo contrario, entonces tú no estás entendiendo el propósito. Dice que estaba Pedro y Juan trabajando. Ellos estaban laborando. Y cuando vio a Pedro y Andrés que estaban echando las redes, les dijo: paren ese oficio. No les dijo que no lo hicieran, les dijo: deténganse, porque yo quiero colocar algo más sublime que lo que hacen aquí en la tierra. Y es que ustedes dejarán de ser pescadores de peces y se van a convertir en pescadores de hombres. Diga conmigo: pescadores de hombres. Cambió y potenció su oficio, y todo lo que ellos hacían cobró relevancia. Escuche acá: Dios tiene un propósito y un destino contigo. Así que cuando Él te ve un liderazgo tremendo y grande en tu vida, pero tienes que hacer lo que hizo ellos. Dice: dejando todo, dejando las redes, dejando las barcas. El verso 19 le dijo a Pedro y Andrés: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Si hay una gran necesidad hoy en el mundo, es de una iglesia como esta, en que no haya gente comprometida con el reino. Porque una cosa, Dios te llamó, pero te llamó para que tú participes del reino. Te llamó para que tú dejes el oficio que estás haciendo como prioridad y nazca una prioridad mayor y más importante: servir a Dios en tu oficio, desarrollar tu oficio en relación de honrar a Dios. Y por esa razón
Ellos tuvieron que dejarlo todo. El llamado al liderazgo que Dios está haciendo es porque Él ve más allá de lo que tú estás viendo. Porque Él se imagina lo que tú todavía no te imaginas. Él cree lo que aún tú ni siquiera crees de ti mismo. Él va más allá. Por eso es que no caminamos en nuestra confianza. Pastor, yo sé hacia dónde voy, ¿verdad? Pero nosotros sabemos en Cristo lo que Él nos enseña, pero lo que Él tiene para ustedes es mucho más grande. Pero hay que dejarlo todo. Y dice, y dejando las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. ¿Qué le hicieron? Por lo tanto, el primer llamado a la vida de liderazgo es que hay que dejar el oficio que estás haciendo. Perdone, quiero que se entienda bien. No quiero que usted deje de trabajar, sino que está hablando de prioridad. Quiero que usted le dé. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuánto es lo que Dios cree de ti, Esteban? Dice, Dios cree en una manera impresionante. Cuando yo conocí a Marta, sigue siendo la misma Marta. Han pasado más años, ¿cierto? Tanto ella como yo. Pero no sé si alguien daba un peso o no. No me voy a referir de esa manera. Pero la gente, cuando lo ve a uno, hasta por la apariencia, la gente no piensa mucho bien de nosotros. Pero todo lo que Dios ha hecho con ella es en base a que sus capacidades, ella las dejó de lado, honró el trabajo donde estaba, porque yo puedo decir claramente, es una mujer trabajadora, no ha dejado nunca de sostener su vida y su casa. Pero también cambió esa prioridad y sin dejar de ser trabajadora, Dios comenzó a trabajar en su vida y dejó todo eso en segundo lugar y tomó en primer lugar el llamado de Dios en su vida, lo que despertó el ministerio profético. Y si hay profeta en esta iglesia, es Marta. Dios le da palabra, Dios descubre y se la revela a ella, porque funciona en eso. Y a través de eso ha ganado muchas familias y mucha gente, porque eso es lo que quiere. Por eso nosotros tenemos que luchar en entender a Dios y no entender nosotros a nosotros mismos, porque tenemos una mirada tan pesimista, tan baja, que por esa razón todos nosotros necesitamos un llamado desde afuera. Esteban, Dios te llamó. Tú naciste prácticamente en la iglesia, pero eso no es suficiente. Tiene que aprender a descubrir. Y sabe, yo se lo he dicho a él. Mira, yo tengo tantas expectativas contigo porque lo que veo parece que tú no lo vieras en ti. Y disculpa que hable de ti, pero es que es un hombre que tiene un potencial extraordinario. Sino que a veces tenemos una mirada de nosotros como que nosotros hemos decidido ser evangélicos. Hermano, quiero darle esta noticia. Usted no decidió ser evangélico, ni cristiano, ni hijo de Dios. Fue la gracia del Señor que te alcanzó. Él vio en ti un potencial. Él vio en ti una gracia. Él vio en ti una autoridad. Él está soñando contigo. Cuando te vio, dijo, yo voy a usar a este hombre. Mientras estaba allá en Houston, tuve la oportunidad de estar con un apóstol y él me presentó a uno de sus pastores asociados. Me dijo, mire, el pastor José. Y era uno así, chiquitito. Pensé que era hermano de Esteban, pero no. Yo le dije, ¿de dónde usted? ¿Es de Valdivia? No, me dijo, soy de República Dominicana. Claro, era más morenito. Y comenzó a contarme su testimonio. Me dijo, mire, ¿sabe qué? Yo era traficante en Europa. Cuando tenía 20 años traficaba droga en Europa. Y cuando estaba haciendo esos recorridos donde llevaba droga de un lugar a otro, un día el Señor se apareció en mis sueños. ¿Sabe? Nadie me predicó. No hubo una persona que me diga, Cristo te ama, te necesita. Marta, ¿sabe qué pasó? Se le aparecieron sueños y Dios lo llamó y se convirtió en los sueños
que él tenía. Y de la noche a la mañana él dejó todo eso. Dice, pastor, cambié, desperté un día y era distinto. Y todo lo que hacía, traficar, renuncié a eso, dejé, y Dios me llamó a que fuera un seguidor de él. Así que lo primero que hice fue acudir a lo que tenía a la mano. Llegó y entró a una iglesia católica y le dijo a todos, Dios me llamó, Él me salvó. Y le dijo, pero ¿de dónde viene? ¿Quién le habló a usted? ¿Conoce algún sacerdote? No, nada. Yo me convertí a Dios. Él me habló y me dijo que tenía que servirlo a Él. Dijo, no, eso no sucede en la iglesia católica. Así que lo echaron. Después se fue a la iglesia protestante, que son primos hermanos de nosotros. No, sí. Que son iglesias, pero más friecitas, así, que parecen hasta católicos. Y fueron a esa iglesia y le dijo, Dios me apareció y me llamó. Ahora soy un ministro de Dios, quiero predicar. Y era un traficante. ¿Y usted de dónde viene? De traficar droga. No, eso no sucede. Es que hay iglesias que no logran entender el milagro que puede existir cuando Dios necesita un líder. Cuando Dios necesita una persona que quiera representar el reino de Dios. Aún la iglesia no lo quiso entender y lo volvieron a echar. Usted no calza aquí, usted está loco, usted no puede convertirse, alguien tiene que predicarle. Mis queridos hermanos, si nosotros no hacemos la obra de Dios, Dios va a seguir haciéndola igual. Por eso las personas que saben y tienen un llamado a predicar, a evangelizar, levantar grupos de vida, entrar en casa, restaurar familias, si no lo hacen, Dios de alguna manera lo va a hacer. Pero si no lo hace, algún día va a tener que dar respuesta. Va a tener que responder a Dios. ¿Por qué razón no trabajó? No invites a alguien a la iglesia si después no lo vas a buscar, si después no lo motivas, si después no te lo presentas al pastor, si luego no lo traes a la oración, si no lo invitas a la escuela de discipulado o al encuentro. Nunca invites a alguien si no te vas a comprometer con el reino. Porque eso sería simplemente desilusionar a la gente. Por eso él se paró y no hallaba qué hacer hasta que se topó con este apóstol. Y él le dijo, ¿qué le pasa, hermano? No, mire, me pasó esto, gloria a Dios. Y me contaba el apóstol Gustavo que al conectarse con él, entonces lo comenzó a instruir. Y le dijo, mira, Europa te necesita. Dijo, yo quiero volver. No, tú estás aquí y el mismo recorrido que tú hacías para traficar, ahora vas a hacer el mismo recorrido para predicar el evangelio. Un moreno de República Dominicana, no sabía nada de alemán. Dios le estaba marcando una línea. Y el hombre, ¿qué hizo? Se sentó y comenzó a ser enseñado. Empezó a prepararse y Dios le abre la puerta. Y sabe que a él, al traficante, Dios le habla y le dice, entra con un programa radial. Y él no tenía idea. Así que va a un programa radial y le dice, usted no puede transmitir ningún programa cristiano porque no se permite en Europa, ni menos en Alemania. Si quiere, entonces tiene que hacerlo de otra manera, pero usted tiene que tener este crédito y este crédito, porque nadie puede funcionar si primero no toma los cursos, que es lo lógico. Si no tiene, entonces usted no puede salir al aire y usted puede caer preso. Pero como presentó el proyecto, entonces Dios le dijo, no hable de mí, cuenta cuentos de mí. Así que él empezaba, se cuenta este cuento y pasó. Yo dije, ¿cómo eso? No, es que si yo predico, me es prohibido predicar en Europa, pero puedo contar la historia de Jesús. Y simplemente por decir que él cuenta una historia, la gente puede hablar. Así que no le puso un nombre evangélico ni nada y comenzó ese programa. Pero cuando va a comenzar, se topa con que no tiene las licencias. Pero como el proyecto fue tan emocionante, porque cuando Dios te llama, te habla, coloca una gracia. Pero me sorprendió. Me dijo, yo estaba allí y dije, bueno, va a ser imposible que nosotros prediquemos aquí. Pero los mismos de la radio dijo, ¿sabe? Me gusta su idea. Yo mi licencia la pongo a disposición. Y vino el otro, el controlador, dijo, mi licencia también, para que usted enséñeme qué música tengo que colocar.
y vino otro y dijo, mi licencia también la pongo. Y el mismo grupo de una radio secular, todos estuvieron de acuerdo de hacer un programa de ese nivel. Hoy es uno de los radios más escuchadas, programas más escuchados, y es donde la gente escucha a Dios en ese lugar, y Dios lo está usando de una manera impresionante. Hoy tiene una iglesia de más de 200 personas, con muchas emigrantes y mucha gente en Europa, y él ahora es pastor, presidente de todos los pastores latinos en Europa. Un traficante. ¿Qué quiero enseñar? Que cuando Dios te llama, Él no se está fijando de dónde vienes y qué es lo que hace. Él se está fijando en lo que puede construir en ti, en lo que puede despertar en ti. Por eso, si alguien comenzó a trabajar en un ministerio y fracasó, no dejes que el diablo te susurre que tú eres un fracasado, porque no eres un fracasado, porque estás aprendiendo. Dale una oportunidad a Dios en tu vida de levantar un ministerio de reino, donde seas capaz de edificar y construir a niños, adolescentes, jóvenes, mujeres. ¿Sabe cuántas mujeres están abandonadas? ¿Sabe cuántas mujeres están siendo golpeadas, abusadas, y no hay nadie que se acerque para entenderlo? Matrimonios, tu matrimonio ha sido bueno, ha subsistido. Eso quiere decir que tienes crédito para enseñarle a otros a que se mantengan unidos. Necesitamos ser educados, necesitamos ser instruidos, pero para ello necesito ver lo que Dios ha puesto en mi corazón. Él llamó a Pedro y a Andrés y les dijo: dejen lo que están haciendo. Ustedes originalmente son pescadores, pero ahora serán pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasado de allí, vio a otro hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Estaban en la banca con su padre, con Zebedeo, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hay cosas que un líder tiene que entender, que Dios va a llamarte y te va a confrontar emocionalmente. Ay, ¿qué hago con mis hijos? Ay, ¿qué hago con mi esposa? Ay, ¿qué hago con mi esposo? Mis padres que no me van a entender. ¿Sabe el llamado al discipulado? El que no es capaz de renunciar a su propia vida, a su papá, a su mamá, a su hermano, por causa de mí, no es mi discípulo. Por eso, emocionalmente, tú estás capacitado para decirle a tu familia que Dios tiene un plan contigo. Ahora yo llegué de 3 semanas y tenía en Santiago cerquita a mi familia para ir a verlos. Pero llegué el día miércoles y ese mismo día me llevaron a San Javier, porque el día jueves estaba en nuestro retiro con pastores. Día viernes, el día sábado, ayer estuvimos ordenando 2 nuevos matrimonios allá en San Javier, y luego me vine aquí. Si yo no entiendo esto, de que el reino de Dios es más importante que toda mi familia, que todo lo que pueda ser importante para mí, es que si Dios no es más importante, escuche, no es la obra, Dios, si Dios no es el más importante, entonces ¿qué otra cosa puede compararse con Dios? No hay nada. Hoy el mundo necesita ver ese tipo de persona radical. Por eso Dios lo llamó, y a quienes Él llamó lo dejaron todo, lo dejaron. A los que Dios llamó, ¿qué hicieron? Lo dejaron. Entonces, esta iglesia tiene que ser construida en ese principio. No es que usted renuncie, es que usted ubíquelo, ubique su negocio, ubique su profesión, ubique su familia en el lugar correcto. Pero lo primero es Dios y lo que Dios despierta en ti, porque hay que agradar a Dios, y la única forma de agradar a Dios no es viniendo a la iglesia, porque hasta en la iglesia a veces no nos portamos bien. Si nos portáramos bien, respetuosos, si estuviéramos aquí listos para aprender, porque hasta la iglesia ni siquiera venimos con todo el ímpetu, el deseo, la gana, que Dios ministre nuestra vida. El fluir de Dios debería ser tan poderoso, pero Dios tiene algo para ti. Dios ha soñado contigo.
Dios soñó antes, le dijo al profeta: antes que tú nacieses, yo te había concebido y te di por profeta a las naciones. Eso es lo que hice. Por eso estoy aquí, para recordarle lo que Dios quiere y les dijo a ustedes. No quiero que sean promedio, porque no es suficiente eso. No podemos ser promedio. Para eso tienes que ver qué es lo que Dios produjo en ti. Todo ese potencial. No importa cuánto fracaso, Dios quiere algo grande contigo, porque eres ese instrumento. ¿Cómo puede hacerlo? Déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. Pero no debe haber nada más importante. ¿Sabe cuántos jóvenes he perdido? ¿Cuántos líderes he perdido? Hoy debería de tener 10, por lo menos 10 o 15 nuevas iglesias, pastores. Pero cuando la gente se pone mañosa, cuando la gente comienza a envanecerse por su título, la mayoría de todos los jóvenes que han recibido un título profesional, ninguno de ellos ha venido aquí. He orado, he estado con jóvenes 4 años en todo su proceso para convertirse en asistente social o en paramédico o en esto y lo otro. Ninguno de ellos ha venido a decir: pastor, ya recibí mi título, estoy a disposición, trabajemos juntos. Ninguno de ellos se han enrolado en su profesión y se han olvidado del llamado de Dios sobre su vida. Por eso es que ha venido desastre, porque han descuidado lo de Dios. Hay gente que lo único que busca es poder alegrarse o alegrar a los demás hasta donde llegó. Pero nosotros hemos entendido que no hay algo que pueda honrar más tu vida que estar en la voluntad de Dios. Hoy necesitamos líderes comprometidos con su llamado, y para eso hay que dejarlo todo. Hay que dejarlo todo. Para eso hay que dejarlo. Pastor, cuente conmigo, pero de la forma en que tú estás, no puedo contar contigo. Porque si Dios no cuenta contigo, ¿cómo puedo hacerlo? Dice la Biblia: y por sus frutos los conoceréis. No es solo por emoción. Necesitamos manifestar algo más. Y por eso quiero desafiar a esta iglesia al llamado de Dios. Un liderazgo que va a causar transformación en tu vida. Tú no puedes salir al mundo de esta iglesia queriendo ser como ellos, si no sigues siendo un carnal, un mundano más, amante de las cosas del mundo. Jamás Dios te va a levantar de esa manera. Tienes que primero renunciar al mundo y aceptar que todo lo que puedes conseguir, los créditos aquí en la tierra, no son nada más que para honrar a Dios. Pero Dios ha puesto un llamado celestial, ha puesto una gracia en ti, que donde tú estás, lo que toques, el reino lo va a afectar. El reino lo va a afectar. Dice la Biblia que cuando los llamó, les enseñó a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados y predicar el evangelio del reino de Dios. Quiero terminar con esto, porque cómo Dios puede transformar una vida. Quiero llamar a todos aquellos que Dios los ha sacado de la basura, según ustedes, de lo peor. Si Dios te sacó de lo peor y estabas en lo peor, Dios te va a llevar a lo mejor, a lo más alto, a lo más alto. Hay una escuela que quiero hacer el próximo año, que es la escuela de pastores. Son aquella gente que anhela no un título, sino anhela ser fortalecido en los frutos que tiene. Cuando el reino de Dios no es tu prioridad, entonces tu matrimonio se va a desmorar. Se va a desmorar. Cuando el reino de Dios no es tu prioridad, no va a satisfacerte ni el trabajo ni la profesión que tú tienes. Cuando el reino de Dios para la gente que viene a esta iglesia no es su prioridad, entonces lo que hagas, el dinero que tengas, la provisión que tengas, no va a ser satisfactorio para ti. Dios necesita levantar una generación de gente comprometida. En esta visita tuve la oportunidad de predicar en 3 iglesias, 4 iglesias, y conocer pastores
Me dijo uno: pastor, fui a almorzar con un brasileño que habla perfecto el inglés, y él estuvo levantando iglesias en India. Dijo: oí la voz de Dios y él me llevó a la India. Se fue con toda su familia. Lo persiguieron, quisieron estafarlo, quisieron robarle. Es que cuando aprendes a ver la belleza de lo que Dios quiere construir contigo, entonces tú dejas todo lo que estás haciendo por seguirlo a Él. Dejas todas las cosas en segundo lugar para decirle: Dios, enséñame. Y aquí es donde uno muere a sí mismo para ser construido en Dios. Tenemos la oportunidad con Patricia el próximo año de viajar a México con la posibilidad de levantar una nueva iglesia. Esperamos que tal vez se pueda dar. Estamos orando. En Toluca hay una casa que nos está esperando para que se convierta en una iglesia, en un grupo de vida. Así que vamos a preparar este viaje. Vamos a orar y ayunar. Queremos levantar una iglesia. ¿Cómo la haga? De la forma como lo haga, tengo una iglesia que me entiende. A las personas que Dios levante de esta iglesia, a las que Él elija para levantar una iglesia. Dios tiene planes extraordinarios y Dios está soñando contigo como nunca antes. Mientras estaba allí, veía la gloria del Señor, cómo te respaldan. Es que Dios quiere cosas grandes contigo. Conmigo, si yo no sé nada, este traficante no sabía nada, pero lo único que hizo, al reconocer que había un ministerio grande sobre él, se sentó para ser instruido. Cuando venga aquí, siéntese para ser instruido para cosas grandes, porque Dios tiene cosas grandes para ti. Lo que hay dentro de ti es la belleza más grande, es el tesoro más grande y es el potencial de tú marcar la diferencia en el reino de Dios. Puesto de pie, dele un fuerte aplauso de alabanza para Él.